Sí, esto ocurre desde el principio, desde la inauguración de la posta por allá por el mes de marzo. Es una atención que comenzó por demanda espontánea para afecciones respiratorias, por el mes de mayo, por demanda espontánea, en un horario de 8 a 20 horas, atendidas por especialistas en infecciones respiratorias y especialistas en demanda espontánea, donde el paciente puede consultar, es evaluado, se le toman los signos vitales, se le realiza una ficha epidemiológica y eventualmente, si tiene criterio para un hisopado, se le hace el hisopado y recibe, por supuesto, una atención médica para descartar otras patologías. Esto comenzó a un ritmo determinado, donde las afecciones respiratorias ni el coronavirus eran frecuentes inicialmente y, por supuesto, hoy forma parte de uno de los estamentos de saturación o por lo menos de superpoblación cuando aumentaron los casos en la comunidad. Aumentan los casos en la comunidad, aumentan los contactos estrechos de personas, es decir, si una característica tiene la circulación comunitaria, es que en una ciudad ya todos tienen un conocido que tiene coronavirus y muchos de ellos han tenido contacto y esas personas, a veces teniendo síntomas, a veces sin tener síntomas, consultan a la posta respiratoria y a esto se suma la derivación de la zona céntrica por parte del 0800, que no cuenta con centros de salud periféricos en la zona centro, y vienen los pacientes a la consulta a la posta respiratoria. Y lo que vemos a veces es la cola de pacientes en los horarios previos a la hora de apertura de la posta, probablemente porque esto se debe a la demora consecuente de la sobrepoblación de esos pacientes y del tiempo que lleva la evaluación de estos pacientes, ¿no? ¿Qué recomiendan ustedes desde la institución al tener síntomas o al tener las sospechas, ¿no?, de tener COVID-19? ¿Asistimos presencialmente a realizar estas filas para hacer el testeo, el hisopado, o hacemos otro tipo de intervención, una llamada, otra consulta? Mire, si la persona tiene síntomas que ya todos conocen de coronavirus, hoy no debe esperar a pensar si tuvo o no un contacto estrecho. Eso es lo que cambió. Esa persona debe pensar que puede tener coronavirus porque no sabe quién lo puede haber contagiado. Entonces, lo que puede hacer es o llamar al 0800 o concurrir al centro de salud más cercano, si se encuentra en los centros donde hay centro de salud periférico. El centro de atención, el sistema de atención primaria está perfectamente hoy aceitado para darle cabida a la consulta de ese paciente. Y si se encuentra en la zona centro, puede acudir a cualquiera de los centros privados si tiene obra social o al Hospital San Martín en su defecto. La Baxada está trabajando con turnos otorgados para realizar hisopado que provienen de la atención primaria en los lugares donde hay centros de salud periféricos. ¿Y se están dando turnos con anticipación, o sea, al instante podríamos decirlo, o cuánto demora uno en conseguir un turno para poder asistir a realizarse el hisopado? No, bueno, eso corresponde al Hospital de la Baxada y yo no puedo determinarlo. Lo que sí ocurre es que los centros de salud cargan en la base de datos directamente de la Baxada y ahí le aparece cuando hay turnos vacantes. Eso puede depender o no de la sobrepoblación que hay. Por ahí ese turno es al otro día y por ahí es dentro de las 48 horas. Eso no lo podría aseverar. No sé cómo anda ese sistema en este momento con respecto a la fluidez en función de la cantidad de gente. Doctor, una vez realizado el hisopado, ¿cuánto tiempo demora la persona, ¿no?, en obtener el resultado? Bueno, eso también es variable. Se están haciendo muchas acciones para disminuir esos tiempos. Esos tiempos estaban óptimamente en 24 horas cuando la tasa de infección era menor y el aflujo de pacientes era menor. Calcule que nosotros pasamos de tener
15 consultas por día en la posta a tener 100 consultas por día en la posta. Otras ciudades de la provincia también han tenido circulación comunitaria, como Gualeguaychú. Otras ciudades también han empezado a tener casos y por lo tanto llegan también hisopados de todo el resto de la provincia. Y todo eso va a un laboratorio central que hoy está tratando en alguna medida de descentralizar, con algún laboratorio en la costa del Uruguay, con algún laboratorio en el subsector privado de acá y con el laboratorio de referencia del CONI en Santa Fe, para tratar de volver a tener los tiempos razonables. Esto está pasando en todo el país, hay que decirlo, ¿no? La demora en los hisopados y lo que ocurre en todos los estamentos con esta epidemia, esto sí acá y en todo el mundo, es decir, la eclosión tan repentina de este virus en manera cuantitativa hace que los sistemas se saturen rápidamente y uno tenga que tener una capacidad de reacción para poder afrontar la situación. Pero yo diría que los hisopados pueden estar demorando entre 72 y 96 horas promedio. En los pacientes ambulatorios, en los pacientes con riesgo y los pacientes infectados, los resultados están en 24 horas. ¿Se sabe cuántos hisopados se están haciendo en este momento actualmente en esta zona, en el departamento Paraná? Bueno, yo no sé, no, en el departamento y al laboratorio deben estar llegando de toda la provincia, calculo yo, por favor tómelo como una opinión de alguien que lo ha escuchado, pueden llegar entre 300 y 400 muestras por día. Y lo que sí sé son el número que manejamos nosotros en el hospital. Y en el hospital estaremos manejando entre 60 y 80 hisopados diarios. Otra consulta que le hago y referente a, muchas versiones que se han escuchado de que personas llaman al número no dispuesto por el gobierno y que, les dicen que si tienen síntomas ya son considerados como positivos. ¿Esto es certero? No, esto está sacado de contexto. Hay una nueva definición de caso confirmado y es la siguiente. Cuando uno tiene un contacto estrecho positivo localizable con el que estuvo, sin precaución, sea conviviente o no, es considerado un caso positivo de COVID y no requiere de un hisopado. Esa es la nueva definición, es el criterio 3, número 3 de la definición del documento número 76 del COES provincial. Y esto es probablemente lo que ha interpretado la persona que hace la consulta. Si tiene un contacto estrecho y tiene síntomas característicos de coronavirus, es considerado un caso positivo de coronavirus sin necesidad del hisopado. Es decir, que sí o sí debe tener este contacto estrecho. No es posible que si uno solamente tenga síntomas y no sabe de dónde se contagió... Si tiene síntomas, tiene que concurrir a hacerse el hisopado. Perfecto. Bien, doctor, para concluir, queremos consultarles acerca de estas largas filas. Cuando las personas van a hacerse ese hisopado o la consulta, ¿se verifica que se cumpla el protocolo de distanciamiento y medidas de seguridad? Sí, dentro de la secretaría, dentro de la sala de espera del consultorio, por supuesto que están distanciadas y bien ventiladas, pero volvamos a repetir una noción. El paciente que tiene tapada la boca no esparce su líquido contagiante, que es la saliva, frente a la locución, frente a la tos, y si tiene por encima de la nariz, tampoco frente al estornudo. Vale decir que lo más importante es que el paciente, todos tengamos el tapabocas puesto en ese lugar, y ahí créame que el riesgo de contagio no es tal. Esa precaución también hay que tenerla en cuenta cuando hacemos la vida social, y esa es la responsabilidad ciudadana que pedimos. Porque lo que uno nota, por ejemplo, es que hay personas que manifiestan tener miedo de contagiarse en una sala de espera donde todos tienen tapaboca. Sin embargo,
Sin embargo, esas personas en la actividad social, cuando van a un bar o cuando van a un negocio o cuando se juntan en reuniones familiares y sociales, no tienen en cuenta esa situación. Y eso es lo que debemos mantener en cuenta con responsabilidad ciudadana individual. ¿Qué se está proyectando, no esperando para los próximos días? Bueno, sabemos que se vienen días de calor. ¿Ustedes están esperando, bueno, que descienda esta curva o se prevé que pueda haber algún aumento de casos? No, nosotros no podemos asegurar eso. Todavía tenemos que medir el impacto de este impasse de 14 días que hubo, donde vamos a ver los resultados en la próxima semana, si hubo o no un impacto en la disminución de casos. Nosotros nos estamos preparando cada vez más y más exhaustivamente para la atención de los pacientes vulnerables, y justamente hoy tuvimos una reunión en el hospital con gente del Ministerio y de todos los estamentos para trazar una nueva organización del sistema de vigilancia de los pacientes leves en domicilio. ¿Esto de qué se trataría? Y se trata de una estrategia para mejorar la velocidad de comunicación y de recomendación a los pacientes que no tienen factores de riesgo y tienen posibilidad de aislamiento, de aislarse en su casa, hacer un seguimiento médico y epidemiológico organizado y reestructurado con respecto al aumento del número de casos.